Pedro Sánchez lo volvió a hacer cuando todo el país merecía explicaciones por los casos de corrupción que acechan a su gobierno y la crisis interna del Partido Socialista. Intentó desviar la atención con el anuncio de un bono transporte, aún con la letra pequeña por definir, pero con un precio de 60 euros al mes para viajar por todo el país en autobús, cercanías o trenes de media distancia. Y con eso se cree que basta. Que Pedro Sánchez vive en una realidad paralela era por todos bien sabidos, pero qué menos que intentar disimular. Ni una medida directa a la vivienda, el problema que más preocupa a los españoles hoy en día. Una vivienda que ni siquiera podrás pagar en Barcelona o en Madrid si te toca el gordo de la lotería de la Navidad el próximo lunes. Ni una medida para intentar paliar los estragos que cada día miles de españoles pasan para llenar la cesta de la compra. Los huevos siguen subiendo un 30%, mientras que la carne de vacuno comienza a ser un verdadero privilegio para muchas familias. Pedro Sánchez no debe de ser consciente de que el 52% de los hogares apenas llegan a final de mes o de que 1 de cada 10 trabajadores es pobre en España. Pedro Sánchez no solo tiene la cara de cemento armado de salir y decir que su gestión es extraordinaria, sino que además intenta desviar el foco de la realidad con un bono transporte que, si bien es cierto servirá a unos pocos para su día a día, sigue siendo insuficiente para hacer frente a las complicaciones que viven la mayoría de las familias españolas. Hace tiempo que España no tiene un presidente del gobierno a las alturas de la nación y hace tiempo que los españoles intentan sobrevivir a políticas fiscales asfixiantes mientras ven cómo su día a día se encarece cada día más. Pedro Sánchez podrá evitar tantas veces como quiera dar explicaciones, pero la realidad es un espejo en el que todos los días se mira, aunque él no lo quiera reconocer. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 16 de diciembre miramos el santoral y es Santa Adela. Por delante 2 horas de programa en la que vamos a analizar todas esas promesas y más promesas que Pedro Sánchez intenta decir y convencer a los españoles, pero lo cierto es que año a año, mes a mes y día a día se siguen quedando en saco roto. También hablaremos de Pilar Alegría. Esta misma mañana ha anunciado su renuncia como ministra, ya saben, es una de las principales consecuencias colaterales de ese adelanto electoral en Aragón. También hablaremos de Zapatero y esa reunión que mantuvo con el CEO de Plus Ultra, de la cena navideña que ayer el Partido Popular celebró y que, como no podía ser de otra manera, estuvo muy presente tanto Pedro Sánchez como el Gobierno. Y también hablaremos de la DANA, porque esa comisión de investigación, la juez que lleva a cabo toda esta investigación, ha rechazado, ha declinado llamar a Pedro Sánchez para ser investigado, para ser testigo de todo lo que ocurrió ese fatídico día en Valencia. Ya saben, el viernes les anunciábamos que una de las últimas peticiones que había llevado a cabo esta juez era la de que Feijóo fuese citado como testigo para intentar esclarecer esos mensajes que supuestamente habría intercambiado con Carlos Mazón y que supuestamente le habría mantenido al tanto minuto a minuto de lo que habría ocurrido ese día. Sobre todo ello iremos avanzando, iremos hablándoles a lo largo del programa de hoy, pero como siempre vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí y como siempre hoy de nuevo vuelve a estar Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, tenía dudas de si comentar el show de ayer de Pedro Sánchez, porque yo he recordado que hace tiempo, cuando había manicomios en España, de vez en cuando podías ir a hacer una visita por lo que fuera y te encontrabas a gente que se disfrazaba de Napoleón, que era muy típico. Y entonces yo lo más parecido que vi ayer lo que dijo Pedro Sánchez era un loco en un sanatorio disfrazado de Napoleón, porque realmente todo lo que dijo no tiene nada que ver con la realidad. O sea, lo único que le faltaba es, no sé, con un cuchillo estar acuchillando a alguien y rezar una Ave María por la bondad del mundo, no sé, o sea, es que era absolutamente, o sea, no puede ser que él se crea eso. Pero esta mañana estaba yo tan tranquilo en el gimnasio, oyendo a Luis del Pino, y ostras, se ha disparado, Luis del Pino se ha disparado. Se ha disparado hablando del show de Rufián ayer en la comisión, que supongo que la cara que pone saldrá después. Pues es muy interesante. No, es que es muy interesante. Vas un paso más adelante. Es muy interesante porque, claro, se ha cabreado, Luis, y ha hablado de la famosa superioridad moral de la izquierda, pero con un matiz que creo que es muy interesante, que es la inferioridad moral de la derecha, que es más interesante.
Es decir, Rufián va de chulito y la otra llora. Y entonces, claro, la otra llora porque acepta, en teoría, una superioridad moral de la izquierda que le puede dictar normas de conducta. Y curiosamente es al revés. Entonces yo ahí hacía un siguiente paso, y por eso no creo que te chafe lo que ibas a decir, que es, me parece que lo único que ha cambiado en los últimos años, y con la presencia de Vox en el mundo de la política, es que hay una serie de señores que serán mejores o peores, ya iremos viendo, porque seguramente habrá de todo ahí dentro, pero que creen en la superioridad moral de la derecha, frente al PP, que nunca ha creído en eso. Y eso se va a acabar notando. O sea, gente que cree en lo que hace y que es, al menos, no sé si superior, pero al menos no es inferior, y hombre, comparado con lo que vemos, es muy superior. Pues iremos viendo algunas de esas pequeñas pinceladas que nos has ido dando, Francas. También en la mesa hoy, Ricardo Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con todos vosotros y con los oyentes de Dando Caña. Carmen Lovelle, muy buenos días. Buenos días, ha dicho una frase, entre otras muchas estupendas, pero una dice: la gente cree en lo que hace. Desde luego, entonces Sánchez no es gente. Y también con nosotros Miguel Ángel Durán, muy buenos días. Y vamos a empezar hablando de Valencia. En unos minutos veremos esa intervención de nuestro compañero Luis del Pino y también todo ese rifirrafe, pero antes vamos a hablar de esa decisión de la juez de la Dana, que ha decidido no llamar como testigo a Pedro Sánchez, como sí que hizo el pasado viernes con Alberto Núñez Feijóo. La juez de la Dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado en tiempo real por Mazón, como sí dice que estuvo Alberto Núñez Feijóo. En el primer auto, la instructora desestima la solicitud de la acusación popular, que ejerce hazte oír, de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno. Según el auto, la petición se basa en el mensaje que Sánchez envió a las 22:50 del 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat Valenciana. Y ojo, porque el motivo por no citarle es que la juez considera que a esa hora se aparta radicalmente del momento en el que se produjo el proceso de toma de decisiones en el CECOPI para la alerta a la población. Es decir, que si este mensaje se hubiese enviado en torno a 5, 6, 7 de la tarde, sí que podría estar citado Pedro Sánchez, pero la juez toma esta excusa de que ese mensaje fue enviado prácticamente a las 11 de la noche para no citar a Pedro Sánchez. Carmen, ¿nos sorprende que no citen a Pedro Sánchez y sí a Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué explicación podemos entender? Lo que no vamos a caer en el error en que está cayendo voluntariamente la izquierda de insultar a los jueces, de decir si son de una determinada ideología u otra, aunque sí sabemos cuál es la determinada ideología de esta juez y quién es su esposo, pero desde luego ni siquiera debe de leer la prensa, porque en ese momento creo recordar que Sánchez estaba en la India y las fotografías eran de bailes, de alegría, y tenía no solo un Falcon, 2 Falcon, tenía uno de repuesto para poder venir en el momento que quisiera. Y lo que hizo fue mandar algún mensaje a España, pero decían los suyos: el presidente estuvo informado y preocupado desde el primer momento. Eso lo han dicho, pero desde luego de lo que se preocuparon en aquel momento fue de reunirse para poder hacer lo que hicieron con Televisión Española. Por tanto, yo le diría a esa juez, con todo el respeto, que lo que tiene que hacer es mirar el relato histórico y no a aquello que a ella le pueda convenir, pero sí los propios del Gobierno y los propios diputados de Pedro Sánchez dijeron: no, él estaba en la India, pero desde el primer momento estuvo al tanto de lo que ocurría. Lo que tenías que haber cogido el Falcon y haberse venido de inmediato. Ricardo, ¿se puede entender esta decisión de la juez de no citar a Pedro Sánchez? Yo realmente creo que no se puede entender, porque el objeto del procedimiento sí es dirimir responsabilidades. Evidentemente, en el momento en que hay muertos en distintas comunidades autónomas, estamos hablando de una emergencia nacional. Lo hemos dicho muchas veces en el Congreso y objetivamente estamos hablando de que una responsabilidad
por parte del Gobierno, porque ellos tienen que estar al tanto. Si en un momento dado la jueza dice que el señor presidente del Gobierno no tenía ningún tipo de información de una emergencia nacional con muertos en Albacete, con muertos en Valencia, pues es más preocupante aún, porque están afirmando que el señor presidente del Gobierno, que tiene esa responsabilidad, como digo, no tenía ni idea de nada. Me parece que no es comprensible. Porque ¿qué se está juzgando? ¿Se está juzgando de manera discrecional solamente apuntando a una sola responsabilidad o de manera transversal se quieren buscar responsabilidades de lo que pasó allí? Si se quieren buscar responsabilidades hay que llamar a todo el mundo. Y un presidente del Gobierno, que vuelvo a repetir, tenía responsabilidades al producirse muertos en distintas comunidades autónomas y al tener que haber declarado de manera automática la emergencia nacional, tenía que tener información. Por lo tanto, de verdad que esto es preocupante y Pedro Sánchez y sus ministros también, el ministro de Interior, también Transición Ecológica, también tendría que tener responsabilidades y tendría que ser llamado al procedimiento. O igual yo desconozco también cuál es el objeto del procedimiento, si el objeto del procedimiento es dirimir responsabilidades de manera general o solamente juzgar al señor Mazón. ¿Queremos dirimir responsabilidades a nivel general o lo que se quiere buscar es un culpable simplemente ya de manera previa? Yo creo que aquí hay algo raro, que a mí se me escapa, quizás. Miguel Ángel. Sí, precisamente el problema radica en que el objeto de este procedimiento, de esta jueza, está delimitado por analizar desde el punto de vista penal la toma de decisiones para finalmente que hubiese salido el mensaje de alerta a la hora que se produjo. Y esta jueza determina que al estar el nivel de alerta en el 2, el objeto es exclusivamente ver desde el punto de vista de la Generalitat quién tuvo o no responsabilidad penal en el sentido de que la alerta hubiese llegado tarde a los ciudadanos. Pero esta cuestión lo que a mí me hace pensar es cómo es posible que no exista, o bien en ese juzgado, aunque yo de esta juez no, sinceramente, es mi opinión personal, yo no confío en la imparcialidad de esta juez, pero sí que echo en falta que conozcamos qué procedimientos penales se han abierto, incluso por hazte oír, respecto de la responsabilidad de los ministros o de los responsables técnicos de la Administración del Estado o de la Confederación del Júcar o de todos aquellos proyectos que se debían haber ejecutado en su día, y de todo esto no tenemos la más menor... Yo no tengo idea de que exista un procedimiento penal armado en condiciones contra los responsables por la atención tardía del Estado, por ejemplo, y en ese otro procedimiento o en esa otra causa es donde sí que habría que llamar al señor Sánchez para decir que usted, ¿dónde estaba? ¿Qué le comunicaron los del denominado comité de crisis que hubo finalmente por parte de la Administración del Estado? Es decir, todo eso no tenemos noticia por la prensa de que existan esos procedimientos y, sin embargo, aquí este juzgado concreto delimita su actuación a quién tuvo la responsabilidad de que el mensaje se emitiera a esa hora. Y estamos centrados en Mazón todo el rato y aquí el resto pues se van de rositas hasta ahora. Porque ahí está el claro, tema. sí. O sea, yo tengo la sensación de esa señora, y si me paso de lo que debe hacer un ciudadano con un juez me importa un pimiento, tengo la sensación de que esa señora lo que no le da igual lo que está juzgando. Claro. Lo que quiere es juzgar a Mazón. Y entonces, como no le dejan, porque no puede, intentó que fuera voluntariamente y el otro dijo que no, y creo que hizo muy bien, porque visto el personal de esta jueza, cualquiera se mete en sus manos, pues lo que está intentando es, da igual que no pueda. Yo seguiré dándole alrededor de Mazón hasta que igual me cae, por suerte, la posibilidad de que le pueda imputar a través de otra cosa o lo que sea, ¿no? Y entonces va rodeando Mazón, que si la chica, que si el menú, que si que comió, que si no dejó de comer, que todo eso me parece a mí, con perdón, las fotografías de la estancia. De la estancia, toda esa historia. Cuyo objeto era simplemente... Claro, pero fijaos que aquí vamos a estar otra vez con lo que he dicho al principio. Ahí más que la superioridad moral es el complejo de la derecha. Porque fijaos que
la mujer de Pedro Sánchez, una tal Begoña, cada vez que el juez ha hecho algo, le han pasado a instancias superiores la protesta, que no sé cómo se llama jurídicamente, por si lo hacía bien o mal, que si hacía bien en citarla, que si no había, que si sabía sentar, o sea, todo están masacrando al juez. Y además le formulan quejas. Exacto, le están masacrando al juez que tiene que estar con pies de barro para ver lo que hace. Y a esta juez nadie le está diciendo nada. Y eso es insólito, porque hace lo que le da la gana. Igual resulta que al final le daría la razón el Tribunal Superior, pero que alguien le que alguien fuerce algo. Nadie fuerza nada. Y ya por último, hay 3 casos últimamente en España que han llevado muertos. El COVID, el apagón y la Dana. ¿Alguien está imputado por eso? ¿Alguien está en algún juzgado por los muertos de esos 3 casos? Pues chico, aquí falla algo y creo que falla el que tiene que llevarlos. Porque yo, como ciudadano normal, no me voy a meter en ese berenjenal. En todas las cosas, porque pueda costarme dinero, no lo tengo. Carmen. La verdad es que, apartándonos un poco ya de las decisiones de la jueza, que se ve por la gente a la que va interrogando, por todo lo que ella después propone, se ve claramente cuál es su dirección, pero me parece, en todo caso, ya que se dice que no se la está atacando como se ha atacado al juez de Begoña, que esa supuesta alteza moral de la izquierda una vez más está desaparecida, porque no temen ir contra jueces y contra decisiones judiciales e incluso contra sentencias del Supremo cuando no les son favorables. Pero aquí, en este caso, desde luego, lo que no podrían hacernos olvidar, y habría que repetirlo un montón de veces, es que el presidente estaba en la India. Las imágenes que salieron eran fabulosas, de alegría, de flores colgando del cuello, bailando Begoña, maravillosas imágenes, y de repente ocurre esto en España. Y nosotros no tenemos presidente. El presidente no vino. Y era, lo quieran o no, una catástrofe nacional. La importancia se la dan ahora. ¿Por qué no se la dieron en aquel momento? Pero como dijimos antes, no se olvidaron de que querían ganar todos los puestos, los lugares, la mayoría, en televisión española. Y eso sí lo mantuvieron y lo hicieron. Y luego una ministra de Defensa, que no sé por qué, algunos la alaban, está claro que manda rápidamente al ejército a Marruecos o donde haga falta, y sin embargo no lo mandó a Valencia, y además había acuartelamientos, y hay acuartelamientos allí precisamente en la zona, y militares que se sintieron incómodos por no poder actuar. Y ya lo máximo, cuando se ve todo lo grave de la situación, que el señor presidente del gobierno se atreva a decir públicamente: si quieren algo, si la Generalitat Valenciana, si quieren algo, que me lo pidan. Oiga, pero ¿es usted el dueño? Pues si es el dueño, es usted el culpable, pero no es el dueño ni de las instituciones, ni del ejército, y sí, lo que no quiere es ser dueños de las responsabilidades. De eso nunca. Incluso nosotros como ciudadanos es preocupante que se afirme en ese auto que no estaba informado el presidente del gobierno en tiempo real, y esto como si fuera una decisión unilateral de un presidente de una comunidad autónoma cuando hay una emergencia nacional y cuando hay un problema de muertos. Es decir, ¿la Administración General del Estado funciona en España? ¿El sistema autonómico en qué ha convertido España? Porque si resulta que dicen que no se le puede llamar y se le puede citar al presidente del gobierno, porque resulta que los mensajes con Mazón son a partir de las 22:50, o sea, más tarde de cuando se produjeron los hechos, ¿qué pasa? Que el presidente del gobierno y los mecanismos del Estado y de las propias administraciones autonómicas no estaban en contacto directo desde el minuto 1 a nivel de emergencia con el gobierno, con el presidente del gobierno. La delegada de gobierno. Que a mí, es decir, que me planteen ya solo eso es terrorífico para cualquier ciudadano español, porque entonces es decir, el presidente del gobierno está de viaje donde estuviera y resulta que hay una emergencia nacional, muere gente en Albacete, muere gente en Valencia, y lo que afirma esta juez es que, claro, como el señor Mazón no le envió un mensaje al presidente del gobierno, no sabía absolutamente nada. O
sea, es una cosa de verdad terrorífica lo que están haciendo, lo que está haciendo con esa afirmación en el propio contenido de los autos esta señora. Porque los ciudadanos españoles, cuando vean esto, dicen, bueno, entonces, ¿qué tipo de administración tenemos? ¿Qué sistema se ha convertido en el cual un presidente del gobierno no se entera de 230 muertos hasta que se lo dice el señor Marzón, que es presidente del gobierno, pero las estructuras de la administración del Estado español tienen que funcionar de manera previa? No tiene que ser el señor Marzón el que le mande un WhatsApp al presidente del gobierno. Perdón que interrumpa, pero no han mandado al ejército ahora por el tema de los jabalíes. Claro, la peste porcina. Bueno, entonces claro, es que independientemente de que funcione el WhatsApp del señor Mazón y del presidente del gobierno, las estructuras del Estado tienen que funcionar en el primer momento. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Josep María Francás en el sentido de que el PP se siente culpable de todo esto. Sí. Es decir, no planta cara. La señora Pradales ayer, llorando delante de Rufián, señora, venga usted llorada de casa, si usted tiene que decirle algo, se lo dice a los afectados, lo que tenga que decirles, pero a Rufián, que se está repartiendo los puestos de televisión española en esas fechas, y sobre todo es que la jueza está haciendo lo que ella considera o lo que pretende, pero es que la derecha no parece que tenga una especie como de brazo armado jurídico para plantear esa batalla legal. Claro. Es decir, ¿dónde está, en qué procedimiento judicial que conozcamos, se está pretendiendo enjuiciar la actuación de los responsables políticos de la Administración del Estado? ¿Dónde? No está. Claro. Y sin embargo, la izquierda tiene no solamente una pléyade de abogados que se encargan de perseguir estas cosas, sino que además son especialistas en montar manifestaciones día tras día. No, es decir, yo no entiendo cómo... Con autobuses trayendo gente. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver, ya lo hemos puesto sobre la mesa 2 veces, ahora sí, vamos a ver ese tenso enfrentamiento que tuvo lugar ayer entre Gabriel Rufián y Salomé Pradas en esa comisión de investigación en el Congreso, que acabó con ella llorando. Y vamos a escuchar también el análisis que hace nuestro compañero Luis del Pino. Tiene cualquier duda a su disposición. Esto es una cuerda que cogía una niña china que porque la alerta estaba mal redactada, pues su familia se quedó en el bar que regentaban y esa niña china, esta cuerda era lo que le impedía que el agua la arrastrara. Esta es una pieza o un trozo de la cuerda. Entonces a mí se me olvidó darle a su ex jefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón, darle esto. Se lo voy a dar a usted a ver si hace el favor de responder a nuestras preguntas, porque esa niña murió a las 9 de la noche, aproximadamente. Y seguramente si ustedes, y la incluyo, hubieran hecho su trabajo, si el máximo responsable de ese gobierno hubiera estado donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, y seguramente usted no hubiera esperado, porque creo que su gran pecado es ese, hubiera esperado a esta persona, seguramente esta niña estaría viva. Así que le voy a dar esta cuerda y le voy a pedir, por favor, que a partir de ahí nos responda a todos y todas nuestras preguntas. De camino, sus compañeros del PP iban repitiendo «es humillante». ¿Saben qué es lo humillante? Y este señor hace así con la cabeza, y quiero que las cámaras le reflejen. ¿Saben qué es lo humillante? Que ustedes lleguen aquí e intenten vender dos motos. La primera es que no tenían la responsabilidad, y la segunda es que defienden a las víctimas. Cuando aquí llega gente con enormes responsabilidades que debería agachar las orejas, pedir perdón y plantear las medidas para que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, hace unas horas se ha enviado una alerta porque hay tormentas en el País Valencià. Esto todo el mundo sabe que el gobierno del Partido Popular no lo hubiera hecho si no hubiera pasado lo que pasó hace poco más de un año. Así que, por favor, la humillación es que esta persona se siente aquí y ni nos mira en la cara y no diga nada, cuando en Salvados, en un programa en prime time, contó su verdad. Yo le pido incluso que me mienta,
que venga aquí y que me mienta. Lo que no podemos hacer como representantes de la ciudadanía es aguantar que esta persona se siente aquí y nos diga que no, que la culpa es del gobierno de España porque un abogado le dice que se calle. Pues miren, voy a decir algo impopular. Me parece estupendo que Rufián haga estos numeritos y que en el Partido Popular reaccionen lloriqueando. Porque es lo que merecen. Lo merecen porque llevan décadas haciendo que su base social interiorice la indefensión aprendida. La izquierda es la superior moralmente y nosotros tenemos que aguantar aquí lloriqueando el cómo nos atizan. Pero qué vergüenza. Y la vergüenza no es lo que dice Rufián, hombre. Veo gente diciendo, ¡ay, por Dios, cómo usa a las víctimas! No, señor. El problema no es lo que dice Rufián, el problema es lo que no le contestan. Porque a mí Rufián, con esa intervención de sinvergüenza, me dice eso y le digo, ¿qué dices qué? ¿Pedazo de capullo? Tú, que al día siguiente estabas votando el control de Radio Televisión Española en el Parlamento, mientras los demás nos íbamos porque nos enterábamos de que habían muerto decenas de personas, y tú seguías ahí colocando a tu gente de Esquerra Republicana, sojeta, que dices tú que nosotros tenemos que asumir qué responsabilidades, tú que has estado apoyando las políticas verdes que han impedido limpiar los cauces, las políticas verdes que han impedido hacer obras hidráulicas y por tanto lo que ha hecho posible la Dana. Tú que no pides ninguna responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no dio aviso durante 4 horas y por lo tanto no había manera de saber lo que se estaba cociendo en el Barranco del Pollo. ¿Me dices tú a mí nada, sojeta? Eso es lo que le tendría que haber contestado, hombre, y en lugar de eso se pone a llorar con lagrimitas. El Partido Popular tendría que estar desde el minuto 1, hubiera debido estar desde hace un año, desde el minuto 1, exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez. El canalla que no envió ayuda hasta pasados 3 días y medio. Envió a 1000 tíos de la UME cuando para cualquier terremoto en Marruecos enseguida se movilizan rescatistas. El tío, el gobierno de la nación, que resulta que rechazó la ayuda de rescatistas internacionales. Y encima se permiten decir eso. Y encima los otros tontainas lloriqueando. ¡Ay, qué humillación! ¡Ay, cómo utiliza a las víctimas! El problema no es que Rufián utiliza a las víctimas. Atontaos. El problema es que no las utilizáis vosotros. El problema es que no le restregáis a Sánchez en la cara a las víctimas. Bueno, pues ni un pero ni una coma se puede poner a ese discurso, a esa intervención de don Luis del Pino. Por alusiones no, pero sí, ya que te encargabas de introducirlo... Es que me ha pirado con la elíptica esto y entonces estaba yo... ¿Te has venido más arriba? Sí, me he subido, pero es que me ha parecido... y que se ha frenado mucho, porque se podría haber disparado más, pero es así de claro, o sea, es así de claro. Es decir, a ver, yo lo que ha dicho Rufián hay cosas que incluso puede tener razón. Puede tener razón, porque podría haber cambiado todos. Por cierto, una cosa que igual me choca a mí, la China tiene nombre y apellido, seguramente. Faltaba. Lo digo porque igual es una muestra de educación y de superioridad moral el ser capaz de investigar cómo se llama y en vez de decir la niña china, decir Pepita Pérez. En chino, claro, porque Pepita Pérez seguro que no se llama. Lo digo porque ya puestos a ser finitos también serlo en eso, ¿no? Porque el otro es un poco miserable. Pues así de simple. Y es que eso es en todo. O sea, Mazón desde el minuto 1 pudo meter la pata, pero ha estado cohibidito él, que no me preocuparía, porque dices, un tío cohibido, es que todo el PP cohibido detrás, coño. Entonces, ¿a qué juegan? O sea, ¿quién le echa en cara al gobierno? ¿Qué? Yo sí que habría echado, o sea, primero, si tú vas a una comisión de investigación, tú sabes a quién te enfrentas. Perdona, y además Rufián ha dicho que cometan delito. Claro. Porque ha dicho, miéntame, eso es un delito. Pero la cuestión está en que tú sabes a qué vas y quién te va a preguntar. Y sinceramente es que a mí me parece que desmontar a Rufián es muy fácil. Hay que querer. Hay que querer. Coño. Pero sobre todo, incluso yo añadiría a lo que hoy ha señalado Luis del Pino, que el señor Rufián todavía no se le conoce que haya ido a la zona de la Dana a visitar a los perjudicados. Pero es que es más, lo que sí que se le conoce al señor Rufián es estar de fiesta en Madrid, en afters, con actrices españolas de mucho renombre, pegándose juergas. Entonces, que un tío como este
venga a dar lecciones sobre no sé qué en el Congreso de los Diputados, me parece ciertamente lamentable. Pero coincido, más lamentable es ver cómo el PP se arrastra o deja que los suyos se arrastren en el Congreso de los Diputados, o sea, y en el Parlamento español. No entiendo. O sea, ¿qué ocurrió en Paiporta? ¿Quién tuvo que salir corriendo? ¿El galgo? ¿Cómo es posible que toda esa gente que está esperando a alguien que les lleve, a alguien que les apoye, no encuentre a nadie en el partido del PP? Es lamentable. Luego, yo creo que lo que ha dicho del Pino está tan bien dicho y está dicho con tanta fuerza, con tanta credibilidad, que no hay mucho que añadir. Pero sí que es cierto que la intervención de Rufián no busca la ayuda ni la querencia por los familiares, porque ya los desaparecidos están desaparecidos, pero ahí están sus familiares. Sus intervenciones son buscar el efectismo, pero que es trabajo, lo que hace. No olvidemos que es su trabajo. Hoy con una cuerda, pero hoy con una cuerda, ¿os recordáis cuando iba también con una máquina de escribir, con una no fotocopiadora? Sé qué? Claro, una fotocopiadora, y después hablan de ley, mire usted. Sí. Cada uno hace la política como puede hacerla, pero efectivamente no puede decir que no hubo una intervención rápida en la Dana si ahí no está también el gobierno y si él pudiera demostrar que no acudió a esa sesión para controlar a Televisión Española porque encontró mucho más loable irse allí y buscar la cuerda por sí mismo. ¿Quién se la ha dado? Ya otra vez salió también con efectos de este tipo, y eso, jugar con las vidas, es verdaderamente grave. Políticamente tú puedes acusar a Mazón, al PP, con todos los argumentos que tengas a tu lado, pero lo demás tiene muchísima razón del Pino. El PP tiene que contestar de otra forma. No puede permitir ese tipo de intervenciones. Yo creo que es letal la imagen que ha dado el Partido Popular para su base social y a nivel política. Yo soy de Vox y eso lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo. Es decir, el Partido Popular ahora mismo, esa imagen lloriqueando en un momento dado, cuando un sinvergüenza como Rufián le dice 4 cosas, está dejando por los suelos pues el ánimo de la derecha social española, porque no tienen capacidad y además es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad hacer lo que ha hecho. O sea, el Partido Popular está deslegitimado ahora mismo como oposición, pero no es una cosa puntual. Ya pasó, también lloriqueaba Mariano Rajoy cuando rodearon la sede de Génova, toda la izquierda, cuando no se sabía todavía quién eran los autores y todavía tampoco se tiene muy claro, del atentado más grave que ha tenido España el 11 de marzo. Pero es que llevan así lloriqueando toda la vida, y entonces el problema es que España no puede aguantar que una izquierda corrupta e impresentable, un señor como Rufián, que está sosteniendo a un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez, que es el número 1 de toda la mafia que está gobernando aquí en España, de un partido socialista absolutamente corrupto, que es el cómplice, junto a otros separatistas, que en un momento dado pueda dar lecciones y que pueda... es decir, tú tienes una responsabilidad política y tú tienes que representar a los ciudadanos españoles, no estás ahí para otra cosa, y tú lo que no puedes es ponerte a lloriquear. El señor Gil Lázaro, que es el portavoz nuestro precisamente en el tema de la Dana, cuando le hizo el interrogatorio al señor Mazón, fue un interrogatorio fuerte, duro, sin evadir las responsabilidades que pueda tener el Partido Popular, pero también señalando la culpabilidad también y la responsabilidad de Pedro Sánchez y del Gobierno de España. Y eso es lo que hay que hacer. Pero el Partido Popular lo único que hace es disimular. Si en un momento dado te descuidas, pues ataca a Vox, que es lo que más le gusta, pero resulta que es muy débil con respecto al Partido Socialista. Y esto, vuelvo a repetir, es una imagen letal desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista de la batalla política, de la batalla cultural, contra una izquierda que es
pura corrupción, que están acabando con las bases del Estado de Derecho en España, con un presidente del gobierno que tiene a todo su entorno familiar imputado y vemos todos los días nuevas detenciones a nivel de corrupción. Tú, si eres un dirigente político, no puedes lloriquear, ir a darle un beso a este señor. ¿Este señor? ¿Pero este señor quién es este señor? Pues Ricardo, sobre esa corrupción, sobre todo lo que acecha al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, vamos a hablar justo después de la primera pausa publicitaria, pero antes hoy queremos recomendarles algo que marca la diferencia. Agroperales, una empresa familiar que lleva a su hogar las auténticas naranjas valencianas como las de toda la vida. Naranjas naturales, frescas y recién recolectadas que se envían directamente del árbol a su casa sin pasar por cámaras frigoríficas ni tratamientos químicos. Por eso conservan todo su aroma, su sabor y su zumo. No saben cómo huele el plato ahora mismo que tengo aquí a mi lado. Detrás de Agroperales hay familias agricultoras que cuidan cada cosecha con mimo y experiencia, apostando por la calidad y la honestidad en cada pedido. Y eso se nota desde el primer momento. Cuando las pruebas entiendes por qué tantos clientes repiten. Son naranjas con sabor auténtico, de las que ya casi no se encuentran. Si quieren disfrutar en casa de una fruta sana, natural y de confianza, no lo duden. Pueden hacer su pedido llamando o enviando un WhatsApp al 613 19 21 21. Agroperales, directas del campo a su mesa. Calidad que se nota y se saborea. Pues 2 minutos para la 1:20 de la tarde, seguimos aquí en Dando Caña. Hablamos ahora de Santos Cerdán porque este miércoles pasará por el Congreso, ya que el exsecretario de Organización del Partido Socialista comparecerá el miércoles ante la Comisión de Investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció 5 meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Ayer veíamos cómo Santos Cerdán iba a los juzgados para firmar esa comparecencia cada 15 días que tiene que ir tras su salida de prisión. Mañana veremos a ver si dice todas esas verdades, todos esos temas que día a día va anunciando que está dispuesto a hablar. Veremos a ver si mañana es precisamente uno de esos días en los que por fin escuchamos a Santos Cerdán decir las cosas claras, decir las cosas como son y señalar o no a Pedro Sánchez. Y de Santos Cerdán abrimos página de elecciones autonómicas porque ayer les anunciábamos aquí en directo ese anuncio de Jorge Azcón de que el próximo 8 de febrero habrá elecciones autonómicas en Aragón, al no haber llegado a un acuerdo con Vox para sacar adelante los próximos presupuestos del 2026. Una de las principales consecuencias colaterales es Pilar Alegría, que como ya saben es la candidata del Partido Socialista en Aragón. Hoy mismo ha anunciado su renuncia como ministra, su renuncia como portavoz del Gobierno, pero es Marien Vallejo quien nos va a contar esa última hora. Muy buenos días, Marien. Muy buenos días, Natalia. Así es, 8 de febrero. Es la nueva fecha que tenemos que apuntar en nuestro calendario electoral porque será cuando se celebren esas elecciones anticipadas en Aragón. Y con esto, pues los motores de los partidos políticos ya han comenzado. Pilar Alegría era la secretaria general del PSOE en Aragón, pero también era la ministra de Educación y la portavoz del Gobierno. Esta mañana nos ha sorprendido a todos mediante un tuit en el que anunciaba que dejaba todos sus cargos en el Gobierno de España para centrarse así en esas elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero. Con esto ahora además se abre otro debate y es quién la va a sustituir. Como portavoz sobre la mesa están los nombres de Diana Morán, que es la ministra de Ciencias, y de Sara Agesen, que es la vicepresidenta tercera y la ministra para la Transición Ecológica. En cuanto a educación, todavía no conocemos ningún nombre, pero algunos piensan que podría ser Montse Mínguez, que es la actual portavoz del Partido Socialista. Muchísimas gracias, Marien. Decíamos, una de las principales consecuencias de ese adelanto electoral está precisamente en que tanto la portavocía como las carteras de Educación y Deporte quedan completamente libres, ya que Pilar Alegría anunciaba esa renuncia para encargarse, para estar completamente centrada en esas elecciones de Aragón, que todo hace indicar que bueno, el resultado o mucho cambia o es complicado que Pilar Alegría salga vencedora de esas elecciones de Aragón. Miguel Ángel, era de esperar que renunciase a la portavocía, ayer ya sonaban nombres que podrían sustituirla, pero quizá haber abandonado el Ministerio de Educación, haber abandonado el Ministro de Deportes sí que nos ha pillado un poco por sorpresa, que haya sido hoy. Normalmente, y en términos democráticos, es lo lógico para no aprovechar el cargo de ministro en esa contienda o durante el tiempo
de la contienda electoral, por supuesto, ¿no? Pero, a ver, yo es que creo que va a ser tal el batacazo que se va a pegar esta señora, es que han sido tan ridículas sus intervenciones como portavoz del Gobierno, porque en realidad no se le conoce nada en su faceta de ministra. Nada. Se le conoce por las interlocuciones, si se le pueden llamar así, que en nombre del Gobierno ha realizado. Yo creo que lo va a pasar mal, yo creo que tomó la decisión equivocada. Creo que, visto lo visto, si ahora pudiera echar marcha atrás no se presentaba. Porque no creo que la hayan dejado opinar. No la han dejado opinar, evidentemente. Y bueno, solo espero que se pegue un tal batacazo como merece por la maldad de toda esta gente del Gobierno que tenemos hoy en día. Carmen. Que desde luego probablemente no fue ella la que quiso salir del Gobierno y ser candidata en Aragón. Ahí la ha obligado Sánchez, que demuestra con esta situación una vez más que él es el partido, que él está por encima del partido y que no se elige nada, ningún cargo, ni dentro del partido, ni dentro de lo que es el Gobierno, en ninguna de las regiones de España del Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Socialista demuestra una vez más que no existe, que solo existe la persona de Sánchez, y esta señora, efectivamente más que ministra de Educación, ha sido portavoz ni siquiera del Gobierno, porque muchísimos días de los que salía era un mitin lo que daba, y eran pues todo disquisiciones y defensa del Partido Socialista, pero no era lo que se dice una portavoz del Gobierno. Los gobiernos tienen que por lo menos aparentar una cierta neutralidad y sentir que su obligación es gobernar para todos los españoles, no salir allí a hacer un panegírico de su partido, luego ocultar una serie de verdades, porque recordemos que ella era delegada de gobierno en Aragón cuando toda aquella truculenta historia de Ábalos con sus amigos y amigas en el parador de Teruel, y ella no se enteró de nada y estuvo durmiendo esa noche en ese mismo parador. Debería empezar la campaña allí, en el parador de Teruel. Por tanto, estamos siempre en situaciones que, honestamente, yo soy del Partido Socialista, porque a mí no me representa este gobierno, por tanto, no puedo decir que cómo debe de ser el gobierno, pero ellos tenían que pensar que no pueden tener a gobernantes que nunca saben nada, no se enteran de nada y no conocen a nadie. Ella misma con el tal Salazar, y después de que se sabía ya todas esas historias de ataque a las mujeres que ellas tanto dicen defender, se reunió con él y entonces defendió esa reunión. Ahora, cuando se han descubierto más cuestiones, pues dice, bueno, quizá no me debí de reunir. Por tanto, yo creo que la campaña en Aragón, esta señora ya la tiene hecha y en el fondo eso beneficiará a los otros partidos. Pero creo que tenemos que estar enormemente atentos, porque va a ser muy importante lo que ocurra en Extremadura, que siempre fue un feudo de la izquierda, y lo que ocurra en Aragón, porque va a marcar pautas, y deberían de tenerlas muy en cuenta el Partido Popular y Vox, las pautas que marque la votación en estos lugares para lo que han de hacer en el futuro, porque aquí, en realidad, lo que existe muchas veces es miedo, y habría que decir aquello viejo, de hay más miedo que vergüenza. Pues yo quiero más gente con vergüenza y con menos miedo, con más valentía. A mí lo que me cuentan es que una parte importante del PSOE aragonés va a elevar precios al Altísimo para que la leche que se pegue esta señora sea antológica. Porque son todos, no, el Altísimo creo que está para cosas más serias que para la candidatura de esta mujer, pero porque son todos los Lamban Boys and Lamban Girls, ¿no? Pero en fin, a ver, una cosa que me parece que es evidente, pan para hoy y hambre para mañana.
Entonces todos los que han querido comer mucho y bien y a costa del español medio pegándose a Pedro Sánchez, creo que van a pasar hambre dentro de una temporada porque van a ser quemados por él como ascuas. Vamos. Yo sí que te digo, Dios te oiga, pero estoy segura. Y viendo este movimiento del adelanto electoral en Aragón, las principales consecuencias se centran en Pilar Alegría. ¿Andalucía podría adelantar aún más esas elecciones para el movimiento de María Jesús Montero también salir del gobierno? ¿Lo veis factible? ¿Lo veis viable? Bueno, yo creo que ahora cualquier cosa es factible. No sé si lo adelantarán, pero vamos, está claro que en ese margen de febrero a junio tienen que convocarse las elecciones de Andalucía. Entonces es muy interesante lo que dices de que las distintas elecciones que además no se están uniendo, no se están juntando, que se podían haber juntado y hubieran hecho coincidir, eso lo que hace también es que unamos fuerzas, por ejemplo, entre Vox, Partido Popular, y el Partido Socialista realmente está intentando sobrevivir. Yo creo que esto es el Partido Socialista, no es el sanchismo, es el Partido Socialista lo que estamos viviendo, lo que se está viendo. Es verdad que tienen problemas internos, como en Aragón tenían a Lambán, que era una persona que en un momento dado era crítico con Pedro Sánchez, pero bueno, ese es el Partido Socialista, que siempre han tenido problemas internos también en ese sentido, como lo tienen todos los partidos, pero la punta del iceberg es Pedro Sánchez, que representa, digamos, pues el final de un Partido Socialista, desde mi punto de vista, que lo está llevando ya a la total ruina. Pero corrupción siempre ha habido, perfiles muy similares en todos los distintos partidos socialistas ha habido. Nos acordamos de Roldán, nos acordamos cuando robaron el dinero a los huérfanos de la Guardia Civil, Filesa, los seres de Andalucía con cocaína, putas, etcétera. Entonces, esto es el Partido Socialista, señores, no hay otra cosa. Y luego, pues bueno, los críticos dentro del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que en mi región ahora ha salido una consejera de Igualdad que dijo el otro día de que había habido fraude en las primarias del Partido Socialista y 2 días después ha llegado y ha salido pidiendo perdón, que no, que se ha equivocado y no sé qué porque le han llamado arrebato. Entonces eso lo que enseña realmente que estamos hablando del Partido Socialista, que no es el sanchismo, es el Partido Socialista. Es un entramado, algunos lo hemos calificado como mafia, y evidentemente pues se pueden dar un golpe enorme en Aragón. Lo que también habría que analizar es cómo el señor Azcón, el Partido Popular, no tiene capacidad para dar estabilidad a determinadas instituciones llegando a acuerdos con la única formación con la que tiene que llegar a acuerdos, porque mientras el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista llega a acuerdos y se mantiene en el poder con 7 partidos distintos, cada uno de su padre y de su madre, dando estabilidad, entre comillas, porque está todo inestable, pero al final su poltrona sigue estable porque nadie se la cuestiona, le hacen críticas así de soslayo, pero evidentemente llega a acuerdos con tal. En cambio, el Partido Popular no es capaz de dar estabilidad y llegar a acuerdos con respecto a unos presupuestos en Aragón, cuando en Valencia las mismas demandas que se han hecho en los presupuestos de Aragón son las mismas que se hicieron en Valencia, y en Valencia sí se ha llegado a un acuerdo. Entonces, el Partido Popular, vuelvo otra vez el Partido Popular es una cosa en cada región, parece ser, ¿no? Y luego no tiene capacidad de estabilidad de las instituciones cuando tiene que llegar solamente a acuerdos con un partido, ¿no? Entonces también eso es preocupante. El Partido Popular también podría llegar a una moción de censura, podría presentar una moción de censura, cosa que no puede hacer el Grupo Parlamentario de Vox, porque no tenemos la mayoría, precisamente para que esa moción de censura retrate a los rufianes, a los separatistas, a los del PNV, a todos los señores que están apoyando este gobierno corrupto de gente que está ahora mismo siendo denunciada por acoso sexual y por corrupción de una manera brutal. Tampoco lo hace, porque sigue con el esquema del bipartidismo de los 80 y 90, diciendo que las mociones de censura se tienen que negociar de manera previa a debatirlas. Otro error manifiesto y mayúsculo. El señor Felipe González hizo una moción de censura en su momento a la UCD, la perdió y luego ganó las elecciones y sacó 220 diputados. El Partido Popular, señores, la verdad es que, y lo que vamos a ver en Extremadura, los mensajes histriónicos también de la candidata del Partido Popular contra Santiago Abascal, por si va a la Extremadura y tal, realmente son preocupantes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque nosotros queremos buscar una alternativa al socialismo y vemos que el Partido Popular no está a la altura. Lloriquea en la comisión de la Dana, no llega a acuerdos en los presupuestos en Aragón, resulta que en Valencia sí llega a acuerdos, pero en otros sitios nos dice homófobos, como es el caso de Extremadura. Entonces el Partido Popular parece el ejército de Pancho Villa, y necesitamos
una política de bloques para hacer frente a este gobierno corrupto y de esta mafia que nos está gobernando. Y el Partido Popular no está a la altura. Es tan viejo aquello de que la unidad hace la fuerza, que eso no pueden olvidarlo ni el PP ni Vox. Claro, pero nosotros el enemigo es el enemigo, pero nosotros... y tienen que... Porque eso preocupa a la gente, no cabe duda. Sí, pero nos estamos encontrando con unas contradicciones a la hora de negociar cosas que en un momento dado se negocian en Valencia y luego resulta que en Aragón se convocan elecciones y una señora que está diciéndonos homófobos y no sé cuántos en Extremadura y que quiere pactar con Podemos y con el Partido Socialista, pues que con ese Partido Popular no se puede, no sabemos qué alternativa al socialismo se puede construir. Yo pensaba que os había dicho ignífugos, porque con la capacidad que tiene la señora... ¿no? Sí, sí. Yo quería señalar dos cuestiones en relación con Andalucía. La primera es que yo considero que todavía no es el momento de convocar elecciones en Andalucía. ¿Por qué? Porque siendo la candidata del PSOE, la señora Montero, yo pienso que la señora Montero va a acabar quemadísima y le faltan todavía un par o tres de vueltas en la barbacoa. Acabamos de conocer que la persona designada por ella como presidente de la SEPI, y asimismo que le guardó más de un año el puesto, y también conociendo, como conocemos hace tan poquito, que precisamente fue también la señora Montero la que nombró a Leire Díez en las mesas de contratación de la pandemia, yo creo que hace falta que eso se cueza un poquito más para que el ambiente esté en condiciones como para presentarse o para convocar elecciones. Dicho esto, yo es que en relación con el candidato y el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juanma Moreno, yo no me fío nada, porque yo pienso que es uno de los ejemplos del PP del que hemos estado hablando con anterioridad. Es alguien que ha sido capaz de decir, después de los escándalos y el robo de los ERES, de dar buenas palabras, o sea, decir cosas muy bonitas en relación con el PSOE, diciendo que querría que el PSOE volviera y alabando al PSOE. Y además creo que es una especie de socialdemócrata malentendido y un bien queda. Pero esto es opinión personal, no quiere decir que tenga yo razón. Y por tanto no me parece alguien de fiar en términos de un votante de derechas que quiera tener claro lo que está votando. Yo creo que Juanma Moreno no sería mi candidato. Y además tiene un problema. Moreno no quiere ser el candidato de la derecha, quiere ser el candidato del régimen de centro amplio. Ahí está. Y entonces juega eso, sabe que está en una comunidad fundamentalmente socialista históricamente, y entonces quiere los votos de ahí, y hasta es un Ruiz Gallardón en ese sentido. Sí. Es toda la historia esta del PP. Yo creo que en este caso, más que un complejo, es un problema de que no hay ideología. Y entonces la ideología es ¿dónde hay más votos? Tiene un problema importante ahora Moreno Bonilla con lo que ha pasado en Almería. Es decir, el partido de Almería, que ha sido descabezado por la corrupción, por ese informe de la UCO, por ese procesamiento al presidente de la Diputación, un partido además que apoyó mucho a Moreno Bonilla en las elecciones, porque es un Partido Popular potente desde el punto de vista provincial, el de Almería, y también está acusado de corrupción. Por cierto, no se ve mucho en los medios de comunicación lo que pasa en ese procedimiento, en cambio se ven algunas chorraditas con respecto a Vox, que constantemente lo están poniendo en las portadas, que no hay vinculación jurídica con determinadas cuestiones, pero sería interesante también que se sacara lo que está pasando en Almería con la corrupción del Partido Popular y lo que va a seguir. Tenemos pendiente también otros procedimientos que hay más adelante. Pero bueno, vamos a centrarnos en Pedro Sánchez, sí. pero que el Partido Popular sea consciente también de que el enemigo es Pedro Sánchez. Y después de la publicidad nos vamos a centrar también en José Luis Rodríguez Zapatero y todos esos últimos movimientos que ha tenido en las últimas horas en relación con Plus Ultra. Pero antes les recuerdo que entramos en la última semana para hacernos con el 10º del Toro Televisión. Si todavía no lo tenéis, este es el momento. Luego llegan los Me Quedé Sin Él. Podéis conseguirlo ahora mismo, antes de que se agoten, llamando al 91 616 2464 o en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. En el apartado de agenda, este año la suerte pasa por aquí, por el Toro Televisión. No os quedéis fuera.
1 de la tarde seguimos aquí en Dando Caña y hablamos de una de las figuras claves del Partido Socialista, como es José Luis Rodríguez Zapatero, quien 72 horas antes de la detención por parte de la AUCO de uno de los CEOs de Plus Ultra se reunió en un lugar secreto y sin cobertura. Vamos a analizar lo que se sabe de esa reunión. Una zona sin cobertura, en medio del Pardo y sin testigos. Este fue el escenario que eligieron Zapatero y el presidente de Plus Ultra para mantener una reunión secreta el pasado 8 de diciembre. Tan solo 72 horas antes de que Julio Martínez, el presidente de la aerolínea venezolana, fuera detenido por la AUCO. El empresario salió de su domicilio en el barrio de Salamanca y fue dirección El Pardo, cargado con una mochila con documentos. Allí le esperaba Zapatero dentro de uno de los vehículos oficiales del Ministerio del Interior. Al llegar, Martínez se subió al vehículo y ambos se dirigieron a un camino de acceso restringido y vigilado. Pasearon durante más de media hora y después fueron a desayunar a un restaurante cercano, que estaba vacío y vigilado por los escoltas del expresidente para evitar testigos. El vínculo entre Zapatero y el presidente de Plus Ultra es muy estrecho. Se veían a diario desde hace varios años. Es más, Julio Martínez es cliente de la consultoría de las hijas de Zapatero. El encuentro secreto tuvo lugar el día 8 y tan solo 3 días después, la policía detuvo a Julio Martínez en el marco de una operación contra una trama de blanqueo de capitales con ramificaciones entre Venezuela y Francia. Antes de su detención, el presidente de Plus Ultra se preocupó de eliminar mensajes y correos electrónicos de su teléfono móvil. El mismo modus operandi que han llevado a cabo las hijas de Zapatero, Laura y Alba, que han borrado el rastro digital de su empresa en redes sociales. Ahora Julio Martínez está en libertad provisional, tiene prohibido salir de España y está obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado. Y sobre este encuentro, Alberto Núñez Feijóo ha pedido explicaciones a José Luis Rodríguez Zapatero. Es tan grande el nivel de degeneración que tenían a Zapatero escondido en una cueva, y lo han sacado a la superficie para convertirlo en su referente moral. El que dejó a un país al borde de la quiebra y ahora todo parece indicar que es especialista en hacer negocios con Venezuela. Sabíamos de sus negocios turbios con Maduro, pero es que hoy hemos visto publicado que también daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas. España merece conocer si un expresidente del gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no. Y lo lógico es que hubiese comparecido esta mañana para explicarnos si esto es verdad o no, y no lo ha hecho. Y sobre esa relación de Nicolás Maduro con José Luis Rodríguez Zapatero habla en una nueva entrega de las entrevistas que grabó Koldo García antes de entrar en prisión para el periódico OK Diario. Habla de esta fortuna. ¿Qué fortuna puede tener Zapatero? No lo sé. No lo sé. Pero para que vivan unas cuantas generaciones. De las mías, así como unas 5.000. Y creo que me quedo corto. O sea, que ha hecho un fortunón. Sí. ¿Y el dinero está en España o en tierras lejanas? Pues hombre, si estaría en España sería bueno, porque pagaría impuestos. Carmen Lovelle, ¿qué análisis hacemos de toda esta información que señala directamente a Zapatero? La primera, para mí, es que quienes eligen a corruptos, a ladrones, a traidores desde luego a sus votantes, a toda España, pero a sus votantes clarísimo, no son víctimas, como se presenta Sánchez, son cómplices. Y además, en este caso, el cómplice principal, porque todos los nombramientos, nos digan lo que nos digan, dependen de él. Pero me gustaría en este momento, y ya que sale ahí el nombre del debate y sale también una entrevista con otro periodista de otro diario, de OK, pues decir que los españoles le debemos mucho a los periódicos, a los periodistas, a los que muchas veces hemos criticado porque se lo han merecido también, no han contado la verdad o la han ocultado. Pero no cabe duda que ahora
las investigaciones, más que a veces al trabajo de los propios partidos políticos, desde luego a ninguna intervención de la Fiscalía General, que está para perseguir, y las fiscales en general, para perseguir los delitos, y aquí nunca aparecen, como tampoco los inspectores de Hacienda aparecen para los ciudadanos, que enseguida, por cualquier cosa, aunque sea de 150 euros, van detrás de ti. Y aquí se movía el dinero, se daban millones de dinero público a compañías que ya sabíamos que no es que fueran deficitarias en el momento de la pandemia, es que Plus Ultra parece que solo tenía un avión, y ya en aquel momento se habló de que todo esto había sido preparado. Y del señor Zapatero y de sus relaciones con Venezuela, también con China, del negocio floreciente aparecido de repente de sus hijas, e incluso el cambio del propio presidente. Pero si Sánchez decía en la época de Guaidó que había que apoyar a Guaidó y que no entendía por qué Zapatero apoyaba a Maduro, y resulta que ahora él y este gobierno han sido el mayor apoyo de Maduro. Yo me sentí avergonzada, realmente avergonzada, cuando el otro día Corina Machado, después de una acción valiente para poder salir de Venezuela y en la que se jugó la vida, no cabe duda, tuvo que verse obligada a reconocer que España, que el gobierno de España se había portado mal y que esas cosas a la larga se pagan. Por lo tanto, ya no es la corrupción interior. En el caso de Zapatero, es el daño que nos hace con respecto a nivel internacional. Y esa protección tan extraña a China como a Venezuela, de la que ahora vamos sabiendo muchos más detalles, también los tendremos que saber de China. O sea, que no es un expresidente de gobierno, es un comisionista, y para ganar dinero no le importa aquella persona con la que se alía, porque quienes se les llena la boca hablando de dictaduras están apoyando a un dictador como Maduro. Francas. A ver, tres matizaciones muy pequeñas. Una, Corina distingue muy bien, de todos modos, lo que es el gobierno español de lo que es España y los españoles, ¿eh? Y eso te lo puedo asegurar porque lo tengo fresquito. Tiene muy clara la diferencia. Y con ella toda la gente, toda la oposición venezolana, ¿no? A ver, lo de Zapatero huele fatal. Pero huele fatal no ahora, huele fatal desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos los planteamientos de los cientos no, porque no, creo que no llegan a 50 viajes a Venezuela y todo lo que ha hecho ahí, los de China, pues eso canta como una almeja. Pero de todos modos, a pesar de oler fatal, tendrá que agradecerle que el enroque de Pedro Sánchez es el que puede llevar a la cárcel a Zapatero. Porque si Sánchez no se hubiera enrocado, Zapatero hubiera salido de rositas sin ningún problema. De la misma manera que Begoña, que es su hermano, que es su primo, que una tía mía. Todos estos hubieran salido discretamente si Sánchez hubiera hecho lo que han hecho los que no son tan tontos en esto, o tan creídos, o tan esféricamente egoístas que no ven más allá de sus propias narices o de su bajo vientre, que es irse. Porque si te vas a tiempo desaparece toda la presión y por algún lado ya recuperas después. Pero si te enrocas, caes tú y arrastras contigo, en teoría, lo que más quieres que es su mujer. Pero perdóname, es que ahora ya no es resistir, no es resistencia. Ahora yo creo que tienen miedo. Sí, pero ahora va peor, es el miedo cada vez va lo peor, que les va... Claro, indudable. El miedo no les deja razonar. Ya, pero va peor. O sea, están por miedo. Yo creo que está porque fuera de si pierden el poder en este momento en que ya todo está tan descubierto y tan adelantado, si pierden el poder influir sobre las instituciones, sobre tantas gentes que dan marcha atrás, no me vaya a cansar de repetir como esa consejera, que es una prueba pequeñita, pero de cómo se hacen las cosas. Ellos saben que si dejan el poder lo tienen muchísimo peor, pero tienes razón que si se hubieran ido a tiempo no hubiera pasado. Vamos a escuchar a Miguel Ángel y a Ricardo. Miguel Ángel. Sí, yo una serie de reflexiones de camino al programa
en relación con este asunto que quería poner de manifiesto. En primer lugar, está el nivel de escándalos diarios a los que nos están acostumbrando, que en realidad nada menos que un presidente del gobierno del Reino de España se vio a solas con un presunto delincuente a 72 horas de que le detuvieran al presunto delincuente. Terrible. Esto es terrible en cualquier país. En segundo lugar, ¿cómo es posible incluso? Porque en medios ha aparecido que el presunto delincuente llevaba una mochila llena de documentos y parece ser que se vio este presunto delincuente con el expresidente del gobierno, señor Zapatero, y estuvieron hablando cerca de 1 hora y pico a solas los dos. En tercer lugar, quería señalar que hoy mismo el señor Zapatero dice que en realidad no tuvo nada que ver con Plus Ultra, con el rescate de Plus Ultra, que en realidad este señor es simplemente un amigo con el que corre al footing desde hace años y que él no tuvo nada que ver. Pero lo que no nos ha dicho, no nos ha aclarado el expresidente del gobierno, señor Zapatero, es entonces de qué fue a hablar con este señor. Y por otra parte, ¿alguien puede pensar, a alguien le cabe en la cabeza que el Estado español dedique medios como nada menos que las escoltas que lleva el señor Zapatero para que el señor Zapatero mantenga reuniones con delincuentes? Es decir, si finalmente el señor Zapatero es tan delincuente como presuntamente parece que la prensa señala, estamos dedicando un montón de recursos, entre ellos las escoltas que lleva, para facilitarle las reuniones con su presunto testaferro. Es alucinante. Esto es alucinante. Y por último, también quería señalar algo que me resulta sorprendente o que me da la medida de la necedad del señor Zapatero como persona. Sus dos hijas, o sea, en todos los asuntos turbios en los que ha estado el señor Zapatero, siempre ha aparecido una o alguna de las empresas de las hijas involucradas en el cobro por unos supuestos servicios que las chicas, que las señoras o chicas estarían prestando. Y que todo eso está puesto ahora en solfa porque todo el mundo cree que eso constituye el cobro de mordidas del padre. La cuestión que me planteo es, ¿cómo tiene que ser un padre, aunque sea presunto delincuente, como para meter a estas chicas en el cobro de comisiones y en problemas penales, si presuntamente esto finalmente es delictivo? ¿Cómo tiene que ser un padre para meterlas a estas chicas en todo esto? Yo no sé, igual las chicas son igual de malas que el padre, pero no lo sé por ahora. Lo que sí que creo es que un padre, por muy delincuente que sea, presuntamente, en el caso del señor Zapatero, ¿cómo tiene la desfachatez de meter a sus hijas en todo esto? Ricardo, te voy a pedir brevedad con este tema para que podamos seguir avanzando. Bueno, yo dejo también, digamos, en el aire, porque yo creo que se ha hablado ya de todo, el tema de Zapatero. También el otro día pidió un informe a Estados Unidos en relación con el exministro socialista José Bono, que dicen que sería el nexo entre Zapatero y el chavismo inicial, a través de una operación también que se hizo en el 2005, que se les vendieron pues una serie de vehículos a la Marina o a la Armada venezolana. Barcas, sí, que se vendió españolas. Y entonces, cuando ha dicho el señor Koldo, bueno, el señor, lo que sea, este señor, el Koldo, ha dicho que ojalá el dinero estuviera aquí en España, porque por lo menos pagarían impuestos. ¿Ese dinero dónde estará? Porque a lo mejor está en República Dominicana. Y queremos ver también el señor José Bono, qué tiene que ver en todo esto. Si fue el que introdujo con la cúpula del chavismo al señor Zapatero, y todos los negocios también que pueda haber, ya que ha pedido José Bono, que por cierto es el padrino de Emiliano García Paje, que hablabas antes de él, y ahí estamos, el Partido Socialista Castilla-La Mancha. Y cuidado, porque volvemos otra vez a
que esto no es una cosa de encapsular en el sanchismo, sino es el Partido Socialista Obrero Español. Señores, esto es el Partido Socialista Obrero Español, no es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista Obrero Español. El enriquecimiento patrimonial son fragatas, concretamente fueron 2 fragatas y hubo mucho follón, no barcos, sino fragatas. Pues se está investigando por Estados Unidos. Eso, pues una corrupción... Creo que el debate ha hecho un servicio al país con sacar todo esto ayer. Una corrupción que está poniendo cada vez más nerviosos a los socios de gobierno de Pedro Sánchez, que de momento, aunque solamente sean con palabras, sí que están pidiendo al propio presidente que actúe de una manera inminente o si no podría haber consecuencias. Veremos a ver. Bueno. El gobierno de Sánchez atraviesa una nueva semana de fuertes tensiones internas con algunos de sus socios de coalición, que presionan abiertamente a Sánchez a causa de su mala gestión. Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Los socios de investidura dicen haber llegado al límite con el presidente, alegando que la situación actual marcada por la corrupción y las denuncias por acoso es insostenible. Y en relación a la situación política derivada de las informaciones conocidas en estos últimos días, permítanme reafirmar la posición que ha expresado Sumar, que ha exigido explicaciones y más allá de eso ha exigido una reacción contundente que pasa por la remodelación del Gobierno. Sumar insiste en una necesidad profunda de remodelación del Gobierno, mientras que Esquerra Republicana lo deja claro. Es urgente que el presidente dé explicaciones y se haga responsable de lo que está sucediendo bajo su mandato. Nosotros lo que le pedimos al presidente es una reunión. Más allá de las grandes frases, de los vídeos de TikTok, lo que le pedimos es una reunión directamente cara a cara con Esquerra Republicana para que nos explique, repito, a la cara qué piensa hacer para regenerar su partido y su gobierno. Gabriel Rufián insiste en un cara a cara con el presidente para exigir explicaciones sobre la gestión del gobierno y reconoce que hay dudas sobre la continuidad de su legislatura. Yo le reconozco que tengo dudas, o sea, es que yo creo que mucha gente cada día piensa cosas muy diferentes y yo también. Y también le reconozco que lo que quiero es que me diga a la cara qué piensa hacer, porque ahora saldrá en una rueda de prensa, seguramente quedará muy bien o no, y la gente quedará satisfecha o no, pero ya pasó en verano. En verano anunció una serie de medidas que no se cumplieron. El presidente, tras su última comparecencia para hacer la evaluación del informe cumpliendo, pidió calma y confianza, pero pocos socios le dan el beneplácito actualmente. Toca actuar y, desde luego, por supuesto es una competencia del presidente del Gobierno, pero toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno. Una legislatura que pende de un hilo ante un cierre de año que ha sido cuanto menos tranquilo para un ejecutivo que se rompe por momentos. Pues en unos minutos analizaremos esa situación del gobierno, pero antes abrimos página de salud para hablar de que la diabetes es un problema de salud creciente en España, donde más de 1,5 millones de personas la tienen sin ser diagnosticada. Y el futuro es preocupante. Se espera que los casos aumenten un 20% para 2030 y un 45% para 2045, principalmente por los cambios en la dieta y en el estilo de vida. La prevención es la clave y realizar controles médicos esencial. No diagnosticar ni tratar la diabetes a tiempo puede llevar a complicaciones de salud graves e irreversibles. Ahora la medición puede ser más sencilla y menos invasiva. Los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida ofrece una solución para tomar estas mediciones sin dolor y sin necesidad de agujas. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Pues estoy contento porque realmente estamos consiguiendo que las personas sean conscientes de lo que es tener glucosa en sangre en la proporción no adecuada, ¿no? Porque muchas veces decimos, tenemos un poquito de azúcar, ¿no? Bueno, tengo un poco de azúcar, me ha dicho el médico, pero bueno, estoy bien, tengo un poco de azúcar. Ese poco de azúcar hay que darle mucha importancia. Un poco de azúcar en el tiempo es una calcificación de las arterias, esas arterias se calcifican, es decir, se hacen más estrechas, se hacen más duras y empieza a haber un problema circulatorio. Los problemas circulatorios afectan en aquellos órganos donde la circulación es más pequeña, es decir, más finita. Estamos hablando del riñón. Un riñón que ya empieza a funcionar mal, ya es imposible recuperarle, podemos intentar que no vaya más, pero recuperarle es muy difícil. Estamos hablando de la vista, una retinopatía, estamos hablando del corazón, estamos hablando, fíjate, los diabéticos tipo 2, es decir, aquellos que son diabéticos de más mayores, no los que empiezan de diabéticos, que es el tipo 1, tienen más causas de amputaciones que los tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo 1 ya está más acostumbrado, el tipo 2 no. Lo deja pasar,
una heridita, está en la playa, se corta, se hace una herida, hombre, pues una herida, voy a curarla. Y no curan. Y eso puede ser grave, muy grave, porque da paso a una amputación. Así que, para no hablar y ponernos así muy melancólicos, ¿no? Es lo peor. Vamos a tener el glucómetro. El glucómetro es este aparatito, que antes era complicado porque sé que pincharse, etcétera, no lo hacemos, pero poniendo este aparato, damos a un botón, tenemos el móvil y en 3 segundos tenemos nuestra azúcar. ¿Que está bien? Perfecto. ¿Que la tenemos un poquito alta? Pues tenemos que empezar a medirla, a verla, porque a lo mejor paseando ya es suficiente, y si no le llamamos, o sea, hablamos con nuestro médico de familia o nuestro endocrino, pero es muy importante, debes tener el glucómetro. Y como mejor que ahora, que vienen las fiestas y evidentemente todos, ¿quién no vamos a tomar el rosconcito? Pues todas las cosas, ¿no? Los mantecados, todas estas cosas, que está bien, que hay que tomarla. Nuestro cuerpo necesita glucosa, nuestra célula necesita glucosa, es su fuente de energía, pero lo que no puede tener es de más. Lo que tenemos que hacer es controlarla, así que os invito realmente a que lo tengamos. ¿Y cómo lo podemos tener? Como siempre te pregunto esa pregunta del millón. Pues bueno, voy a dar un teléfono. Lo que sí os voy a decir es que es muy importante que si lo queremos pronto, para que rápidamente lo tenga Papá Noel, los Reyes Magos, llamemos rápido. Y además, como tengo a Carmen... Ya, sí. Pues es que vamos a hablar también de los guantes, porque justo antes me ha dicho Carmen, oye, los guantes me van... Es que, la verdad, te debo muchísimo y le debo mucho a la televisión al venir aquí, porque por eso creí en ellos. Y es que tenía unos dolores en estos 3 dedos enormes y no podía doblarlos bien. Y bueno, dudo, pero debo decirlo, un médico me dijo que tenía que operar los dedos y eso me asustó. Claro. Yo dije, operar dedos, empecé con vuestros guantes, llevo como un mes o algo más, lo hago mañana y noche, por la cuenta que me corría, y son fabulosos. La gente puede creer en aquello que decís, porque yo soy la prueba. Bueno, pues te lo agradezco. Y no me has pagado nada para esto, no, podemos Lo que no. Venía hablando del glucómetro, pero ocultar que tenía dolores de manos. Claro, es que muchas veces yo lo digo, la gente nos dice esto y dice, bueno, ¿qué vas a decir tú? Pero es que es bueno que a Carmen, que es muy conocida, y que nos lo cuentes, porque es así, para que la gente... Además, yo siempre digo una cosa, oye, si no fuera... No es molesto, claro, es cómodo, es agradable. Es muy agradable. Te quedas con la mano caliente y el masaje. En invierno más que en verano. Claro, sí, bueno, en verano no he llegado. En invierno es sensacional, porque yo voy al gimnasio con los guantes. Recuérdanos, Adolfo, el número de teléfono para rápidamente escribir esa carta a los Reyes Magos. Pues venga, ese 900-730-101, marcáis tanto para el glucómetro como para los guantes, que Carmen ha dicho que le están yendo muy bien, porque tenemos que preparar una buena carta, porque regalar salud, yo creo que es uno de los mejores regalos que podemos hacer. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes les voy a dar una pausa publicitaria para que hagan esa llamada, para que escriban esa carta a los Reyes Magos, y enseguida seguimos aquí en Dando Caña. 8 de la tarde nos vamos en directo hasta Casares de las Urdes, en Cáceres. Ahí están viendo Santiago Abascal dentro de esa campaña electoral en Extremadura. Escuchamos en directo. Se está empleando precisamente en otras cosas, en ayudar a otros países, en ayuda exterior, a mandar dinero a África, a mandar dinero a Marruecos precisamente para que sus productos compitan deslealmente con los productos de los españoles, a gastar el dinero en porquerías ideológicas de los partidos que no benefician a ningún ciudadano, a emplear el dinero público en mantener sindicatos, partidos y organizaciones patronales. Pero de los españoles de las urdes, de los españoles de las zonas rurales, mucha palabrería y muy poca concreción desde hace mucho tiempo. Lo dicho, algunos están abandonados mientras el dinero de los españoles se emplea en lo que no se debe emplear, e incluso lo estamos viendo estos días, en la peor de las corrupciones, en la de aquellos que son capaces de gastarse el dinero público, incluso en prostitución. Hemos escuchado al presidente del Gobierno, después de comparecer ayer para propagar sus mentiras, y hemos sabido que se va a tomar unas vacaciones escolares. Vemos que tiene muchas ganas de vacaciones y nosotros también tenemos muchas ganas de que tome vacaciones. Y vamos a hacer todo lo posible para que Sánchez tome vacaciones, para que tenga un juicio justo y para que las vacaciones sean en Soto del Real. Me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quiera que conteste. Santiago, mencionaba lo de las vacaciones y es que hemos conocido que adelantó el discurso del balance del año en el momento en el que más casos de corrupción que le están asolando estamos conociendo. ¿Qué le parece que vaya a estar desde el 23 hasta el 7 de enero de vacaciones? Porque según apuntan lo necesita en estos momentos.
Bueno, los españoles también necesitan vacaciones, los españoles necesitan salir adelante y los españoles necesitan que Sánchez tome vacaciones perpetuas. Necesitamos librarnos de Sánchez y si tiene tantas ganas de vacaciones, si tiene que tomarse otros 5, otros 7, otros 25 días para descansar, estamos todos encantados, aunque preferimos que lo haga después de un juicio justo y de una condena para asumir responsabilidades por estar rodeado de corrupción absolutamente en todo su entorno. Y poco más tengo que decir del presidente del Gobierno. Yo le querría preguntar qué le parece que el Ministerio de Interior haya cambiado al jefe de la UCO justamente ahora, en pleno caso de corrupción del Partido Socialista. Pues que tenemos que temer lo peor, tenemos que estar vigilantes y tenemos la obligación de tener sospechas de este Gobierno. No podemos olvidar que la mafia del Peugeot 407, que partió precisamente de Extremadura como kilómetro cero, recorriendo miles de kilómetros, tiene hoy a 3 de los 4 miembros de ese viaje en prisión. No podemos olvidar que alteraron los resultados electorales dentro de su propio partido, escondiendo votos, escondiendo urnas. Y por lo tanto debemos temer que sean capaces de hacer cualquier cosa con las elecciones de todos, ante las cuales también estaremos vigilantes y debemos temer ante cualquier cambio que se produzca en estos momentos al frente de la UCO, que es una institución que está persiguiendo la corrupción. Vemos en estos momentos por las noticias que se está derrumbando la mafia de Sánchez, que está colapsando. Y lo que nos preocupa es que también colapse el Estado, que colapsen las instituciones. Y por lo tanto estaremos vigilantes, los que ejercemos la oposición, y espero que también lo estén los medios de comunicación, para que la Guardia Civil pueda seguir haciendo su trabajo sin ningún tipo de interferencia de los corruptos. Santiago, también hemos conocido que a partir del año 2026 el Gobierno va a interceder de lleno, por ejemplo, en las transferencias de Bizum y todas aquellas que se repitan mensualmente, por ejemplo, ayudas entre familiares, serán consideradas donativos e incluso en algunos casos tendrán que ser declaradas como impuestos. ¿Qué le parece también esta acción del Gobierno? Me parece que este es un gobierno depredador, es un gobierno que pretende destruir la prosperidad de los ciudadanos para convertirlos en dependientes del Estado y para que así no tengan otro remedio que votar a quienes dan las prebendas, las limosnas y las subvenciones. Y me parece que este es un gobierno que no tiene límites en eso, que está intentando confiscar la riqueza de los ciudadanos permanentemente por todas las vías para gastarlo en porquerías ideológicas, para gastarlo en la destrucción de nuestra economía, aplicando agendas globales que destruyen el campo, la industria y que condenan definitivamente a las zonas rurales. Y lo peor de todo, incluso, para robarlo y para gastárselo en prostitución, como hemos conocido. ¿Y qué valor hace que hoy hemos conocido oficialmente la dimisión de Pilar Alegría, que sea al final la única en el Ejecutivo que haya dimitido y que sea para postularse como candidata a una mujer que se reunió con Ábalos en el Parador de Teruel o recientemente comió con Salazar? Bueno, yo creo que este gobierno, lo he dicho muchos días y lo voy a seguir repitiendo, no solo es una mafia corrupta, sino que es una mafia acosadora de las mujeres. Y lo digo porque este gobierno llegó a caballos de una moción de censura presentada por un personaje como Ábalos y con 2 banderas: la lucha contra la corrupción, y se han corrompido como nadie, y la defensa del feminismo. Y han convertido a España en un país peligroso para las mujeres, un país que se dedica a importar criminales sexuales, un país que se dedica a poner en la calle a violadores y un país dirigido por un partido que, por lo que estamos conociendo en estos días, ha convertido el acoso a las mujeres en el ámbito del partido en un comportamiento habitual. Y de cara a las elecciones, OK Diario publica una encuesta en la que dice que el Partido Popular roza la mayoría y que Vox sigue subiendo. ¿Qué valoración hace después de tantos días aquí en Extremadura? Bueno, yo no suelo valorar las encuestas, la encuesta principal es la de este domingo que viene, y yo lo que creo es que lo estamos viendo en todas partes, en las ciudades, en los pueblos medianos, en las zonas más rurales de Extremadura, como hoy en las Urdes. Hay un gran interés por el mensaje de Vox, hay muchos españoles que se sienten representados porque estamos hablando de los problemas reales, no estamos hablando de las porquerías ideológicas, no vamos con banderas de izquierda, de derecha, no estamos en esas discusiones que la gente no comprende y que no tienen nada que ver con las cosas del comer, que no tiene nada que ver con los impuestos bajos que exigimos, con que el dinero público se emplee de verdad en lo importante, en lugares como estos. Aquí hay subvenciones para todo tipo de cosas, en materia de igualdad, por ejemplo, pero esas subvenciones tenían que estar destinadas a que aquí haya médicos, a que haya enfermeras y a que haya atención a la gente que lo necesita, al transporte para llevar a los chavales a los colegios, es decir, a las cosas verdaderamente importantes, que son aquellas de las que nosotros estamos hablando.
no son cuestiones ideológicas, y creo que eso al final va a recibir el premio y el respaldo de los ciudadanos. Yo quería preguntarle, señora Abascal, por los audios a los que hemos tenido acceso en las últimas horas de una reunión entre Vox, en este caso el señor Buxadé, con representantes de Revuelta, donde desde Vox se le exigía que se disolviera Revuelta, también después de haber conocido esa posible o no destino del dinero que se recaudó en La Habana para los afectados por La Habana. Bueno, ayer escuchamos en Plasencia también decir que Vox era un partido limpio, entonces queríamos preguntarle qué pasa con todo eso. Bueno, yo creo que se está demostrando que Vox es un partido limpio y que precisamente Vox lo que ha exigido es transparencia, lo ha exigido con claridad, con contundencia, de manera sostenida, y cuando Vox no ha obtenido transparencia lo que ha hecho es denunciarlo ante la autoridad competente. Y no entiendo qué es lo que está mal, porque veo que estos días hay muchos haciendo preguntas y haciendo noticias, y no entiendo qué problema hay en exigir transparencia. Creo que es lo que debemos exigir nosotros, lo que debéis exigir los medios de comunicación, y por lo demás lo que veo es un gran interés en involucrar a Vox en algo en lo que la única responsabilidad que tiene Vox es precisamente el haber exigido transparencia, el haber sido ejemplar, el haber sido limpio. Pero no tenemos ninguna duda de dónde viene el interés en involucrar a Vox en porquerías con las que no tiene nada que ver. Viene de las terminales mediáticas de Génova 13 y de Ferraz. Ferraz es la cueva de Alibaba y Génova 13 es una sede pagada con dinero negro. No somos como ellos, no vamos a ser como ellos, vamos a seguir combatiendo la corrupción y vamos a seguir demostrando transparencia y exigiéndola. Santiago, ¿qué opinión tiene de que justo en la semana electoral se hayan sincronizado esos medios de los que habla, esos medios del bipartidismo para, por un lado, en pleno estallido del caso Koldo, que ya conocemos incluso el vínculo de Zapatero con esta trama de corrupción, y por otro lado, a un mes de conocer también la sentencia por la Kitchen, tanto PP como PSOE estén interesados en que se hable de esto, ¿no? ¿Qué le parece todo esto? Bueno, me parece que es la típica estrategia del ventilador, de aquellos que se han corrompido y que están envueltos en muchos casos de corrupción, algunos juzgándose ahora mismo, otros se van a juzgar en los próximos meses. Quieren desalentar a la población, quieren hacerle creer que somos todos iguales, y no somos todos iguales. Para empezar, no somos iguales que este gobierno, que un presidente del gobierno que llegó con la excusa de combatir la corrupción y que hoy tiene a su mujer procesada, a su hermano procesado, a su número 2 procesado y en la cárcel, al sustituto de su número 2 en la cárcel, a todo su entorno también investigado, e incluso hemos conocido la noticia ayer del expresidente del gobierno Zapatero reuniéndose en terrenos de patrimonio nacional con colaboración del Ministerio de Interior y de un equipo de seguridad amplísimo para poder reunirse con un tipo que fue detenido 72 horas después por corrupción. Lo que está pasando a los españoles es insoportable. El otro día dije que era imposible encender la televisión sin enfadarse, ¿no? Es que uno encendía la televisión y pues le daban ganas de romperla o de coger un trabuco o una guadaña. Luego lo utilizaron en algún medio de comunicación para decir que estaba atacando a los periodistas. No, lo que estoy diciendo es que la corrupción que vemos todos los días en las noticias de la televisión y de los periódicos es insoportable para los ciudadanos. Y vemos que los corruptos están atrincherados en el poder, que no quieren devolver la voz a los españoles, una voz robada con mentiras en las elecciones, robada con traiciones, no solo por los pactos de Sánchez con todos los comunistas, los separatistas y los terroristas, sino por la aprobación de la ley de amnistía para comprar una investidura, y que solo demuestra que algunos están comprando, vendiendo su alma al diablo y traficando con la soberanía nacional y con el bien común, están comprando únicamente un poquito más de tiempo en el poder. ¿Para qué? Para protegerse de las investigaciones de corrupción y para huir de la acción de la justicia. Pero todo llegará. Digo siempre que lo peor de Sánchez está por llegar, veremos cosas peores de Sánchez, pero también digo que lo peor para Sánchez está por llegar. Llegará, tendrá que sentarse en un banquillo y tendrá que responder por todas sus responsabilidades. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Pues con esto lo peor de Sánchez está por llegar. Culminaba ese martes en Extremadura Santiago Abascal, como decíamos, dentro de esa campaña electoral con la vista puesta en las elecciones del próximo domingo. Ha destacado Santiago Abascal que Pedro Sánchez necesita unas vacaciones, pero unas vacaciones permanentes. Hacía alusión a que el Congreso estará hasta el próximo mes de febrero sin ningún tipo de actividad, y él dice que Pedro Sánchez merece unas vacaciones de por vida y que esas vacaciones deberán ser en Soto del Real, una vez que
dé respuesta a toda esta corrupción que está rodeando al gobierno. También dice que hay que sospechar de todo movimiento que esté haciendo el gobierno, haciendo una clara alusión a ese cambio de jefe de la UCO, y sobre la revuelta, bueno, pues ha querido desvincular del partido de Vox, pero ha querido dejar claro que no es más que un ventilador que han puesto en marcha esos medios de comunicación y esos partidos políticos para que no se hablen de otra cosa, y que él es claro, él condena cualquier tipo de corrupción y que lo único que están pidiendo desde Vox es máxima transparencia con cualquier tipo de asunto. Un discurso que viene repitiendo a lo largo de los últimos años, pero sobre todo viene repitiendo en estas últimas semanas, Ricardo, en el que se engloban, como decíamos, dentro de las elecciones de Extremadura del próximo domingo. Sí, la verdad es que las palabras de Santiago Abascal son clarificadoras, habla con sinceridad y yo creo que es lo que pide el pueblo español, porque realmente estamos viendo unos datos últimamente de que está subiendo, por ejemplo, los beneficios de las empresas del IBEX 35 de una manera descomunal, mientras el pueblo español tiene un sufrimiento constante, está viendo cómo la clase política del bipartidismo es corrupta al 100%, estamos viendo que todos los días los telediarios se abren con una nueva trama de corrupción. Lo del presidente del gobierno pues no tiene nombre. Nosotros presentamos 2 mociones de censura a Santiago Abascal cuando tuvimos la oportunidad, porque teníamos el número de diputados para presentar esa moción de censura en las anteriores legislaturas donde estuvimos presentes, estamos presentes en el Congreso de los Diputados, y realmente siempre hemos dicho que esto era una mafia, que el señor Pedro Sánchez era un dirigente que era ilegítimo, en el sentido de que legal podía ser que se apoyara en todos estos separatistas, pero era ilegítimo porque había engañado a los españoles. Y realmente la campaña que está haciendo Santiago es la verdad que está romper el marco ese del egoísmo local, cuando un dirigente nacional, un presidente, está acompañando constantemente a nuestros candidatos en Extremadura, recorriendo todo y cada uno de los pueblos de Extremadura, viendo cómo toda la gente está emocionada con el mensaje de alternativa al socialismo, que es lo que pretende Vox desde siempre. Y bueno, yo creo que somos transparentes. Lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo, y es que estamos viendo en las portadas noticias absurdas en relación con el tema este que hablabais antes de revuelta, que no tiene ninguna vinculación jurídica con Vox, mientras, por ejemplo, se está tapando pues la sentencia de Kitchen, está tapándose también el tema de lo que ha pasado en Almería con el Partido Popular, no está saliendo con la suficiente contundencia la vergüenza de lo que hemos vivido este lunes con unas declaraciones que eran una locura de una persona que yo creo que estaba fuera de la realidad, hablando de que va a hacer bonificaciones para viajes con todo su entorno absolutamente imputado. Y lo que necesitamos en España, y yo creo que vemos que hay una ilusión por parte del pueblo, es decir, el pueblo español está conectando con el mensaje de Vox, con esa alternativa al socialismo, y realmente luego hay una mafia alrededor del bipartidismo, mediática, económica, política, que realmente quiere sacar el ventilador y quiere tapar el mensaje contundente de Vox y de nuestro presidente nacional, que en todos los pueblos es recibido por cientos y cientos de personas, porque la gente ya está cansada de lo de siempre, está cansada de esos 40 años de corrupción y de bipartidismo y quieren una alternativa al socialismo. Nosotros tendemos la mano a todo aquel que en un momento se quiera incorporar a esa alternativa al socialismo, pero lo único que obtenemos, por ejemplo, del Partido Popular, que podría ser una pieza fundamental, son insultos. Incluso se le dice a Santiago Abascal que no puede ir a Extremadura. O sea, un español que se ha jugado la vida en el País Vasco y que es un español que tiene todo el derecho de andar por todas las regiones de España, que no puede ir porque esta señora histriónica que se presenta por el Partido Popular dice que es un machista, que no puede ir por Extremadura y tal. Entonces, realmente yo creo que más allá de esas anécdotas, Vox está haciendo lo que tiene que hacer de manera responsable desde que entró en las instituciones, 2 mociones de censura, una oposición frontal a Pedro Sánchez y a toda la mafia del Partido Socialista, y yo creo que el pueblo español está conectando absolutamente con nuestro mensaje y veremos el resultado de las elecciones, que, como dice Santiago, más que valorar encuestas muchas veces sesgadas, lo que vemos, la realidad es que vemos es una ilusión a esa alternativa al socialismo y a la corrupción del bipartidismo en todos los rincones donde estamos presentes. Como turista llegó a calificar la propia María Guardiola a Santiago Abascal. Un Santiago Abascal que dice de este gobierno que llegó para acabar con la corrupción y, sin embargo, bueno, pues cada día vamos conociendo un nuevo caso de corrupción, y que llegó también para llevar el feminismo por bandera y, sin embargo, decía, en palabras de Santiago Abascal, que las mujeres nunca habían estado tan desprotegidas en nuestro país. Un gobierno al que también criticaron y mucho ayer el Partido Popular, tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso en ese vino navideño del partido.
¿Os imagináis toda la gente de Ferraz que pueda estar preocupada por si vuelve a entrar la UCO en la sede de Ferraz? ¿Os imagináis tener a Tellado en la cárcel? Pues esto es lo que pasa en la sede de Ferraz. Pero no tienen a uno, tienen a dos. Comprendo que es difícil ser del PSOE. ¿Por qué? Porque el que se atreve a discrepar es anulado o expulsado. Y ese partido está hecho a la imagen y semejanza de una sola persona. En el PSOE solo hay dos opciones: o robas o callas y aplaudes. No hay más. Nos desgobierna una mafia que llegó al poder mintiendo, expulsando a un gobierno, en ese caso el de Mariano Rajoy. Tiene como actores aquellos que siempre estuvieron deseando odiarla y acabar con ella. Y están acelerando a gran velocidad para no solo transformar España, sino para desmembrarla. Carmen, comentábamos que esa presión que algunos socios estaban metiendo contra el propio presidente del gobierno, y llegabas a decir que algunos se quieren bajar de este barco y no saben cómo. Pues porque no quieren perder sus prebendas, sus sueldos, su poder, pero sí que están oteando que puede no quedarle mucho tiempo. Y veremos cosas graves. Siempre es vieja frase aquello de que las ratas son las primeras en abandonar el barco. Por tanto, veremos a ver qué hace aquí, en este caso, el capitán. El capitán es Sánchez, y lo que hizo ayer es tan ridículo, el salir a hacer un mitin en lugar de contar lo que de verdad ha hecho el gobierno, y entre otras muchas cosas que ya han salido aquí poco a poco. A mí hay una frase que me dejó perpleja, y noté, y es esa frase que dice: a los españoles les renta este gobierno. Pero ¿cómo se atreve a decir que le renta? ¿A quién? A los que no llegan a fin de mes. Va por las calles de las ciudades, de los pueblos, y ve cómo los pequeños empresarios tienen que cerrar sus empresas, ve las colas del hambre, ve gente durmiendo en la calle, o escucha que contra todo lo que han defendido, que necesitábamos la inmigración para trabajar, resulta que nuestros empresarios de la construcción o de otros campos no tienen trabajadores. Pero que se atreva a decir que este gobierno nos renta, le renta a él. Le renta a él y a todos sus cargos y a todos los amigos. Y entonces también es ridículo. Fíjate, estaba yo viendo... Esta es una de las publicidades que ellos hacen, y no me comparéis con el de Esquerra Republicana, porque no estoy utilizando ninguna cuerda ni nada que nos pueda poner los pelos de punta, pero esta es una de más de las publicidades en las que ellos se gastan el dinero. Léanoslo, con esas favor, publicidades, Carmen, que si no en casa no lo ven, pagan periódicos, revistas, pues otras televisiones, las pagan, pero con el dinero de todos. Y esta es muy curiosa porque dice: tus derechos laborales nos importan, si algo no se cumple, denúncialo. O sea, no vamos a arreglar lo del empleo, no, lo que te pedimos es que denuncies. Luego, denunciar es más fácil de lo que crees. La ITSS está para ayudarte. Y luego, la frase: a quien madruga, la inspección le ayuda. ¿Pero dónde está esa inspección con todos estos que han sacado millones y millones? Es que lo de Plus Ultra es acaso ahora nuevo. Se dijo en su momento, y aunque se haya estado convirtiendo en algo más intocable en Europa, que nadie dice que no tenga derecho a ser salvada, pero lo que tiene es el derecho de los demás empresarios de ser tratados con igualdad. Pero esto, ¿a dónde se os ocurre hacer publicidad de a quién madruga la inspección le ayuda? Y esto, 2 páginas en una de las revistas de uno de los periódicos, y como esta podríamos sacar más. Otra, por ejemplo, que esta, bueno, es curiosísima. Poder opinar, y esto es Gobierno de España, España en libertad. La democracia es poder, y dice poder opinar, poder creer en Dios,
poder no creer, poder ser de derechas, de izquierdas, de centro, poder ser de nada, poder abortar, poder casarte con quien quieras, poder divorciarte las veces, etcétera, etcétera, etcétera. Gobierno de España. En esto se gasta el dinero de los españoles y no es el chocolate del loro. Son millones y millones a los que si unís la televisión pública, ahí sí que podrían bajar los impuestos de la gente, que son impuestos confiscatorios. Por tanto, perdonadme que haya hecho un poco de rufián. No, me viene muy bien, porque vamos a seguir hablando de dinero, pero del dinero que utilizamos a través del Bizum, porque a partir del 1 de enero del próximo año, el 2026, las condiciones podrían cambiar. Marina Neila nos da más detalles sobre ello. Sí, a partir del 1 de enero, Hacienda controlará los Bizums. De hecho, pondrá el foco en aquellos pagos que se realizan de manera frecuente, de manera habitual, sin importar la cantidad. Por ejemplo, estamos hablando de aquellos pagos que se realizan de padres a hijos para ayudarles, por ejemplo, con el alquiler, con la hipoteca o por lo que sea. Si esos pagos no se justifican, se considerarán donaciones encubiertas y habrá que pagar impuestos. La peor parte de todo esto se lo llevan las empresas y los autónomos, nuevamente, que tendrán que declarar todos sus movimientos con Bizum. Hasta ahora el tope estaba en 3.000 euros. Estos informes los realizan las entidades bancarias, que hasta ahora lo hacían anualmente, pero pasarán a hacerlo mes a mes. Si no se cumple, estamos hablando de multas de entre el 50 y el 150% de esa parte no declarada, a la que se podrían sumar los intereses de demora. Gracias, Marina. Sin embargo, la última hora pasaría ahora porque hay una rectificación por parte de Hacienda, que directamente a los particulares esta medida no sería tan abrupta, no sería tan... Sí, bueno, ha salido una nota de Hacienda, pero que no sé si es de fiar o no. Supongo que sí viene con Hacienda, sí, pero es que los cosas que vienen por Hacienda y no vienen por el canal ordinario, no te fíes un pelo, porque hay estafas que vienen por ahí. Yo supongo que eso es verdad. Entonces ahí lo que viene a decir en esa nota es, una, que eso solo afecta a empresas y autónomos. Y dos, que solo afecta a los pagos globales, o sea que, acumulados, sí. que será a final de mes, la entidad bancaria tiene que mandar la suma de todo lo que has hecho. Hasta ahora había un mínimo, o perdón, un máximo de 3.000. Y ese 3.000 desaparece, o sea, ahora cualquier cosa es un máximo y da posibilidad a no sé exactamente qué. Pero es que ha salido publicado en todos los sitios, en todos los periódicos, desde El País a La Vanguardia, desde La Razón al Mundo, que eso no era así, sino que eso afectaba a todas las personas privadas y que un pago recurrente de 10 euros cada mes a tu hijo te podía costar un problema. Es más, yo antes he estado mirando en Internet y sale ya expertos fiscalistas diciendo que tienes que rellenar el modelo 600 cada vez que haces una cosa así. O sea, es un poco de locos. Entonces, yo sería prudente. Sí, yo creo que ha sido tal el revuelo que se ha generado que una vez más al gobierno no le ha quedado otra que echar más pero atrás. La experiencia con un gobierno de este estilo, lo ideal se llama metálico. Usar el metálico para las cosas ordinarias, es decir, para pagar, para comprar y para todo lo que se pueda. Y ayer o anteayer, Rupérez nos explicó cómo están intentando revertir esa ley que solo rige en España, que no podemos transferir más de 1.000 euros. Sí. Y que como en Europa son 10.000, están intentando revertir eso y que seamos tan normales como el resto de Europa, que no deja de ser ya rarito que te pongan un límite que haces con tu dinero. Pero claro, es que en España te pongan el límite de 1.000 euros, eso es de puntos suspensivos, no lo digo por la hora. Miguel Ángel. A ver, por lo que parece... es como José María ha comentado, es decir, solamente se trata de la obligación de los bancos de transmitir o ofrecer información relativa a profesionales y empresas, y de forma acumulada. Ay, mira, me dice que exacto. Te están controlando. Me están controlando, espérate. ¿Es el Siri esto o qué? El Siri se ve que se ha activado sin querer. Las nuevas tecnologías que ya... Pero bueno, mientras me dé la razón está bien. Yo creo que esto ha sido un globo sonda también. Si Hacienda pudiera controlar todos los Bizums y grabar y someter a tributación todos los pagos entre familiares o amigos y demás, lo haría. Lo que ocurre es que, sinceramente, desde el punto de vista electoral, un partido que diga que va a hacer esto,
cuidadito porque la gente no está... O sea, lo que me parece una arbitrariedad es que pues, a un padre que alguna vez ayudó a un hijo, eso se somete a tributación. Aun cuando con la ley en la mano todo eso está sujeto, pero normalmente... Pero padres e hijos también, ¿no? Sí, lo que pasa es que normalmente, lo que pasa es que hay bonificaciones y demás, siempre y cuando se declare, se haga tal, pero yo creo que esto es como todo. Yo creo que Hacienda no se va a meter en todo este sideral berenjenal, y lo que sí que es cierto es que últimamente también ha habido determinadas comprobaciones por parte de la agencia tributaria respecto a la utilización, por ejemplo, de las tarjetas Visa por parte de administradores de empresas, para que comprobar que efectivamente no estén siendo utilizadas para gastos personales en lugar de los gastos de la actividad propia de la empresa. Por ahí creo que van más los tiros. Lo que ocurre es que siempre a veces, hombre, por ejemplo, yo cuando han dicho que van los inspectores a una boda a ver los regalos que les hacen a los novios, a mí eso siempre me ha parecido una barbaridad. Pero eso ha pasado, ¿eh? Eso ha pasado, ya lo sé. Pero por eso, es que la fiabilidad es muy baja. A mí hace poco acaba de llegar una carta, según me dijo mi gestor, a cientos de miles de personas a las 6 o 4 de la mañana sobre el tema de los autónomos. Sí. Yo no soy autónomo. Llevo 10 años sin ser autónomo y me llega la carta, con lo cual yo no sé hasta qué punto dice, solo tienen que hacerlo empresas y autónomos. Bueno, y si me consideran a mi empresa, aunque no lo sea, me organizan un follón. O sea, el problema de Hacienda es que te organiza el follón y entonces tienes que ir tú por detrás a resolver el follón, ¿no? Por eso todas las frases que dice el gobierno de que este gobierno le renta a España, le renta a una élite económica, digamos, una oligarquía económica, pero lo que es al pueblo español, es decir, al ciudadano de a pie, vemos que con la inflación desbocada que hay, la subida de los alimentos, la precarización también de los salarios, es decir, el pueblo español, los datos macro puede ser que suenen muy bien y que haya una élite y los amigos también de este gobierno que se están forrando, de determinadas macroempresas o empresas multinacionales están ganando mucho dinero, ¿no? Y el IBEX 35, como he dicho yo antes. Pero el ciudadano español, que el pueblo español es el sujeto de la soberanía nacional. Entonces, los gobernantes tienen que estar a favor del pueblo español. Y no están a favor de esas élites económicas, pero hay una separación entre lo que es el pueblo español, la forma de vida, la destrucción brutal de las clases medias españolas, la falta de vinculación de los políticos con respecto a los ciudadanos españoles y por lo tanto eso lo ven los ciudadanos al día a día. Todo lo demás es propaganda, que es lo que me refería yo antes. Medios de comunicación imbuidos por este sistema bipartidista que nos están vendiendo una moto, pero el ciudadano de a pie que no llega a fin de mes, que se las ve canutas para pagarle las cosas, llenar la cesta de la compra cada mes, pues lo está viviendo en sus carnes. Por lo tanto, por eso los mensajes de Vox, por ejemplo, están calando, porque nos están engañando. Hay una élite económica que está ganando muchísimo dinero y los datos macro son el resultado. Pero el pueblo español está cada vez más empobrecido y precarizado. Y por lo tanto tenemos que dar una respuesta para recuperar otra vez el Estado Nacional que ampare al pueblo español. Quiero acabar el programa de hoy con un último apunte, una triste noticia que nos llega desde Nigeria y es que de nuevo 15 fieles cristianos han sido detenidos, han sido secuestrados, mejor dicho, en un ataque contra una iglesia evangelista. El gobierno del país africano aún no ha facilitado cifras oficiales mientras no cesan el aumento de los ataques contra cristianos. Alrededor, como decíamos, de 15 personas han sido secuestradas en un nuevo ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una iglesia evangélica situada en el estado nigeriano de Kogi. En medio del aumento de este tipo de incidentes achacados a bandas criminales que reclaman posteriormente el pago de rescates para financiar sus actividades. Recordarán que hace tan solo unas semanas les hablábamos de ese más de centenar de niños que habían sido secuestrados en un colegio cristiano. Pues bien, las noticias siguen pasando por este tipo de ataques, por este tipo de secuestros que nos llegan desde Nigeria y que de nuevo, por el simple hecho de tener una fe cristiana, esa persecución, ese genocidio contra los cristianos se sigue repitiendo y no son muchos los medios de comunicación que siguen dando voz a esta problemática. Nosotros seguiremos condenando este tipo de secuestros, este tipo de ataques contra la Iglesia, contra la fe cristiana y mañana les ampliaremos mucho más esta información y esa persecución contra los cristianos que se sigue repitiendo y que parece que va en aumento en países como Nigeria. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en la mesa. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos un día más aquí en Dando Caña. Les veo como siempre mañana a partir de las
las 12 del mediodía. Hasta mañana.